Hoy, sábado 11 de octubre de 1986, tendremos la oportunidad de escuchar nuevamente la palabra autorizada del maestro Víctor Manuel Chávez Caballero con el tema ¿Quiénes son y qué se hicieron nahuas y mayas?, otra de sus conferencias de la serie La sabiduría oculta en América. Estas conferencias son producto de sus largos años de investigación en la antropología esotérica de nuestros antepasados de todo el mundo. Dejamos a ustedes pues con el maestro Chávez. Bien, vamos a ver si es posible que demos a ustedes esta plática, porque hemos andado un poco afectados de la garganta. Buenas tardes. Queridos hermanos, hemos venido, como decía a ustedes, integrando este curso de antropología esotérica profunda. Es un conocimiento del cual tuvimos que pedir internamente permiso para exponerlo. Porque en un momento dado, en los mundos internos se nos llamó la atención. Estábamos dando esta información sin haber pedido permiso. Es tan profunda, tan respetable la gnosis en todas sus manifestaciones, que realmente debemos considerarnos herederos de las escuelas de antiguos misterios. Y por eso es que insistimos en que todas las cosas deben seguir el carril ortodoxo de las antiguas escuelas de misterios, donde hay verdaderamente orden, libertad con orden, pero hay jerarquía. Aquí los puestos no se dan por elección, sino por designación de la autoridad responsable. Somos una institución respetable y respetada, y los primeros que debemos amar y respetar a nuestra institución somos los gnósticos. Por eso no es posible pues considerar que pueda haber personas que de motu propio quieran establecer escuelas holomiciales gnósticos. Quiero aclarar a los hermanos que mi persona puede desautorizar. Si yo di la autorización, yo desautorizo también. Y desde este momento lo hago, al hermano Migoni. Decía a ustedes que para dar este curso tuve que pedir permiso en los mundos interiores. Pedí a mi real ser que se acercara a la jerarquía azteca a pedir ese permiso. Me olvidé del asunto. A las 3 horas, en un momento inesperado, la jerarquía azteca estaba conmigo. Tenía yo que humillarme y pedir ese permiso. Fue muy bonito pues lo que me dijeron. Se me dio el permiso y aquí estamos. Quiero decir que la enseñanza gnóstica es tan delicada que en todo hay organización y orden. En los mundos internos hay jerarquía y todo se hace mediante autorización y orden. Mi persona no está aquí porque espontáneamente yo me haya puesto. Mi persona está aquí porque tengo documentos autorizándome, designándome, nombrándome
el venerable maestro Samael Aún Weor. De modo que mi persona no es como vulgarmente se dice por ahí, de los que se echan el 20 solos. No soy automático. Bien, hemos venido pues exponiendo este profundo conocimiento, esta profunda sabiduría. La gnosis, repito, es tan seria, tan grave, que se expone la vida al hablar de estas cosas. Mi persona lo hace con mucho gusto. He pasado mis tremendas ordalías, nada menos ahora estamos en una de ellas. Hemos sentido la muerte cerca, hermanos, no es la primera vez, pero aquí estamos. Y como dice el venerable maestro Samael Aún Weor, si por esta causa viene la muerte, bienvenida sea la muerte. La conferencia de hoy se llama ¿Quiénes son y qué se hicieron nahuas y mayas? Para comprender de una manera racional quiénes son y qué se hicieron los mayas, así como quiénes son y qué se hicieron los nahuas, tendremos que referirnos forzosamente a la Atlántida, pues nada es más absurdo que una pretendida inmigración por el estrecho de Bering. Las más respetables tradiciones esotéricas aceptan como un hecho irrefutable la existencia en remotos tiempos del desaparecido continente Mu o Lemuria en el Pacífico y de la Atlántida en lo que hoy es el Océano Atlántico. El maya y el náhuatl son lenguas perfectamente atlantes. Eso lo hemos demostrado frecuentemente. Nos lo está diciendo a gritos desde un principio la propia raíz atl, que en náhuatl significa agua. El uso del sonido tl es prácticamente exclusivo del náhuatl o mexicano. Y sorpréndanse, la palabra Atlántico es una palabra perfectamente náhuatl. Si descomponemos en sus partes integrantes la palabra Atlántico, encontramos A de atl, agua, tlán, lugar, lugar de agua, ti, conjunción abundancial, lugar de mucha agua, y el locativo co, que señala por sí mismo el lugar más grande o más importante. Por tanto, Atlántico lo podemos traducir como océano. Lo que hoy es conocido como Mesoamérica y parte de Suramérica eran una porción de la Atlántida. Al hundirse parte del continente, se formó el Golfo de México y se levantó el actual altiplano o meseta central, así como la cordillera de los Andes. El continente Atlante fue cuna de la cuarta raza raíz, de la humanidad.
la Atlante, que estuvo compuesta de 7 subrazas. La tercera de ellas, de estas 7 subrazas, fue la tolteca. Fíjense bien ustedes lo que dice un autor, inclusive un autor que no tiene nada de mexicano, Scott Elliot, ilustre orientalista, versado en el esoterismo de las antiguas religiones y ciencias del Oriente. En su historia de los Atlantes nos dice Scott Elliot, fíjase bien, la subraza que desarrolló el genio Atlante hasta cumbres inaccesibles para nuestra imaginación fue la tolteca. Llegó a imperar sobre todo el continente de la Atlántida por miles de años, con gran poderío y gloria. Y tan dominante y bien dotada de vitalidad fue esta, que sus mezclas con las otras subrazas no pudieron modificarla, permaneciendo esencialmente tolteca. Cientos y miles de años más tarde, encontramos una de sus remotas ramificaciones gobernando de un modo grandioso en México y en el Perú. Su color era rojo oscuro, tenían talla de gigantes, 8 pies de altura. En el periodo de supremacía, pero menguaron como todas las razas hasta llegar a la estatura corriente. La civilización tolteca llegó a cumbres que la actual civilización de la quinta raza aria no ha alcanzado todavía. Los toltecas tuvieron conocimientos extraordinarios en las ciencias aplicadas. Hicieron uso del vril, fuerza misteriosa con la que construían mecanismos maravillosos como navíos aéreos. Poseyeron conocimientos portentosos de hidráulica y de ingeniería para realizar las obras públicas de la ciudad de las Puertas de Oro y se entregaron al estudio de las ciencias del ocultismo. La ciudad de las Puertas de Oro. Tule, la fabulosa Tule. Por eso eran toltecas, porque eran de Tule, o Tula, o Tolán. Y encontramos en todas las latitudes de la Tierra nombres de ciudades derivadas de este nombre. Tula en Rusia, Tula en los Estados Unidos, Toulon en Francia, Toledo en España, y así sucesivamente, derivaciones de esta palabra. Hemos sostenido multitud de veces que si nos conociésemos a nosotros mismos, adquiriríamos dimensiones de universalidad. Porque somos herederos directos de estos famosos maestros de la humanidad, los toltecas, que no fue una tribu como por ahí dicen los autores cientificistas. Tule, tolteca, ciertamente Tule es esa planta acuática que todos vosotros conocéis. Pero sabéis que la Tule sagrada estaba precisamente rodeada de agua. Que la Ciudad de México fue edificada a copia y en recuerdo de la famosa Tule. Somos herederos en línea directa de estos fabulosos toltecas.
Tolteca, que es sinónimo de artista, de sabio. Precisamente lo peor que nos puede haber sucedido es habernos alejado de nuestra cultura raíz, la tolteca. Es necesario, repito, que nos conozcamos profundamente. Y es fabuloso y es maravilloso encontrar que toda esta sabiduría, señores, es gnosis, es gnóstica. Porque la gnosis ha sido creadora de culturas, creadora de cultura y de culturas. Si no hubiese sido por la gnosis, los egipcios no hubieran llegado a las alturas a que llegaron, ni los indostanos, ni los persas, ni los árabes, ni los hebreos, ni los tibetanos, ni los chinos, ni los japoneses, ni los nahuas, ni los mayas. Es maravilloso contemplar la gnosis por todas partes. La gnosis ha florecido en todos los puntos de la tierra. Lo mismo si damos el mensaje egipcio, que si damos el mensaje náhuatl o maya, estamos hablando de la misma cosa. La gnosis descorre el velo, nos devela todos los misterios, todos los textos, todos los símbolos sagrados se abren para entregar su secreto mensaje al gnóstico. El venerable maestro Samael nos decía que la Biblia solo la entendían los ángeles. Es necesario saber que un ángel no es ese tipo feminoide y blandengue que nos han acostumbrado a representarnos. Es un hombre en toda la extensión de la palabra. Bien, pues esa sabiduría portentosa, esa sabiduría tolteca, ante la cual me inclino reverente, lleno de adoración y de respeto, y que estuvo a punto de costarme la vida darles a ustedes esta información, porque repito, transitar por los caminos divinales no se debe hacer superficialmente, sino profundamente. Transitar por los caminos divinales no se hace impunemente, tiene un precio. No es para buscarnos una vida más o menos holgada o cómoda. Es una misión que se tiene que llevar dentro de un orden, dentro de una jerarquía, dentro de las instituciones fundadas por el venerable maestro Samael. De allí nuestro gran respeto por la gnosis, por la gnosis en todas sus manifestaciones. A donde quiera que ustedes vayan en busca de la gnosis, al mensaje egipcio, al mensaje tolteca, al mensaje maya, al mensaje inca, al mensaje piel roja, que es el mismo náhuatl, les costará la vida, porque el precio de la sabiduría también es muerte. Muerte en todos nuestros agregados psicológicos que llevamos dentro, inhumanos que llevamos dentro. Un gran cataclismo acabó con todo el poderío atlante, hasta la completa desaparición del continente
ya no volvió a levantarse la que fuera la más grande civilización humana. Este gran cataclismo que se procesó en varios milenios originó, a la par que el llamado Viejo Mundo, al continente americano, depositario de los sagrados misterios de la sabiduría atlante, que conducirán a la culminación de la civilización aria. Porque atlantes eran los egipcios, como atlantes los toltecas. Atlántida en náhuatl sería Atlántica o Atlantican. Diversas porciones del continente actual habían estado unas veces sumergidas y otras veces a flote en edades anteriores, y en ellas deambulaban restos de pueblos lemures y de comunidades atlantes de las últimas catástrofes. Pues nuestro continente está situado entre lo que fueron estas dos grandes civilizaciones, cuando, según una antiquísima leyenda, llegó por el lado del oriente y por el Golfo de México una gran cantidad de gente que vino por 12 caminos que Dios les abrió entre las aguas del océano. Era la última inmigración de los únicos toltecas no contaminados de perversión, que guiados por sus sacerdotes abandonaron la isla de Poseidonis, que también estaba sentenciada a desaparecer. Este núcleo de gente tolteca constituyó el tronco racial de nahuas, mayas y quechuas. Se habla de la gran peregrinación de los mexicas. Está lleno de simbolismo, de metáfora, de filosofía, de belleza. Los venía guiando un pájaro, una ave, que les decía: Tiohue, Tiohue, Tiohue. O sea, adelante, adelante, mexica. Hay diversas instituciones autoctonistas en la actualidad, y su grito en seña es Mexicatiahue, Mexicatiahue, Mexicatiahue. Mexicanos adelante, mexicanos adelante, mexicanos adelante. Y eso significa recuperar nuestros valores trascendentes, nuestro espíritu que hoy por hoy hemos perdido como consecuencia de la deformación psicológica que se nos ha imbuido a lo largo de más de 400 años. Pueblo mexicano, encuéntrate a ti mismo. Encuéntrate a ti mismo. Por Dios, encuéntrate a ti mismo. Porque así, si queremos conocer el universo y a los dioses, debemos conocernos íntimamente, individualmente. Si queremos comprender a los demás pueblos y a las demás naciones, debemos comprendernos como nación. Pueblo mexicano, despierta, conócete a ti mismo. Pon en alto la antorcha del conocimiento de tu herencia atlante.
Esta emigración abordó las playas de México en el istmo de Tehuantepec y formó a lo largo de las feraces riberas del maravilloso Usumacinta el núcleo de la gran civilización tolteca que floreció en México, al mismo tiempo que en Perú, absorbiendo a los pueblos toltecas dispersos en territorio mexicano, fundando las primitivas ciudades de Mesoamérica, cuyas sucesoras son Palenque, Yaxchilán y todas las demás del área sur maya. Antes de la llegada del tolteca, ya existía por esas latitudes y casi hasta Tampico, ya existía el pueblo olmeca, náhuatl también, o sea, tolteca, o sea, atlante. Existía el pueblo xilanca, también antepasado nuestro. De allí viene que a los mexicanos nos digan chilangos. Somos descendientes del pueblo xilanca. El continente lo llamaban nuestros antepasados Ixachitlán, y precisamente porque la raza que lo poblaba era la Ixachilanca. De allí ese portentoso conocimiento de nuestros antepasados. Cuando uno recorre en avión estas distancias, se sorprende, se llena de estupor. ¿Cómo fue posible que desde Alaska hasta la Patagonia, pasando peñascos, sierras, abismos, ríos, pantanos, hayan logrado extenderse estos pueblos atlantes? Día a día el mundo tendrá que ir convenciéndose de que la cultura en el México antiguo fue única, fue unitaria en sus líneas generales, ya que mayas y nahuas, así como zapotecos y totonacos, etcétera, la recibieron de aquellos toltecas, maestros en toda ciencia, como dijeran los viejos tlacuilos aztecas a Sahagún, cuando éste se puso a averiguar la vieja historia del pueblo azteca. Cuando Moctezuma trató de restablecer la vieja cultura tolteca, de la cual se consideraba heredero el pueblo mexica, así como nosotros debemos considerarnos, mandó traer de Oaxaca, de la Mixteca, gente del linaje tolteca, lo que demuestra que es erróneo considerar a los toltecas como una tribu. Era un pueblo de sabios, de Tlamatinime. Puede considerarse a los toltecas como los maestros del continente. Hay un signo característico común a toda cultura americana. Este es el culto serpentino. Las maravillosas manifestaciones del culto serpentino podemos encontrarlas no solamente en territorio mexicano, sino en todo el continente. Entre las lenguas de muchos núcleos de América del Norte, del Centro o del Sur, se descubren numerosas palabras pertenecientes al maya o al náhuatl, de modo que podemos considerar a estos idiomas como lo son el latín y el griego para los idiomas europeos, es decir, son lenguas madres. En las más antiguas leyendas mayas encontramos al señor Itzamna, de Itzam, culebra,
culebra de agua, y Naj, casa o agua. Como instructor de los pueblos de Usumacinta, quien recibió la misión de poblar Yucatán, la que encomendó a uno de sus discípulos para indicar que el señor Itzamna, él fue el que puso nombre a los puertos, a los bosques, a las hondonadas, a los rumbos, a las plantas y animales, a todo cuanto existe en la tierra del Mayab. De Itzamna se dice que es el que posee y recibe la gracia o el rocío o sustancia celeste. El que tenga oídos para oír, que oiga, y el que tenga entendimiento para entender, que entienda. El señor Itzamna creó un ritual mágico para cada ceremonia del culto. Puede observarse cómo el signo que hacían con las manos es el mismo que usó el Buda en la India. También la actitud de meditación de los itzamnistas era semejante a la de los budistas, solo que las manos las cruzaban sobre el pecho. La religión que predicó el señor Itzamna a los toltecas mayas reconocía el ser único e incognoscible, el Dios manifestado que es trino y dual a la vez. De él proceden las innumerables inteligencias espirituales, guías de la actividad cósmica y protectoras de los hombres. El hombre es un reflejo del Dios manifestado. El real ser del hombre es eterno y puede llegar a fundirse con el ser universal. El culto a las fuerzas naturales tenía lugar preeminente, verificando rituales mágicos para purificar el ambiente de sus templos de influencias malignas. 4 sacerdotes se colocaban en los 4 ángulos del recinto y por medio de un cordón fabricado en sus monasterios y fuertemente magnetizado y que, sostenido por las manos de los sacerdotes, cerraba los 4 lados del recinto, encerraban en una cadena magnética todo el ambiente de la pieza, que luego les era fácil purificar realmente de toda influencia nociva. Antes de cada una de sus ceremonias, con los mantras que recitaban los sacerdotes de las esquinas y que por medio de perfumes especiales que quemaban en un pebetero instalado en el centro de la pieza, contribuían a purificar el ambiente. En sus diversos rituales, también con fines mágicos, hacían intervenir en danzas complicadas y, según los casos, a niños solos, a mujeres o a hombres también solos. Sus templos constaban de 2 partes esenciales: una abierta para las ofrendas e invocaciones matinales o vesperales al sol o a la luna o a los elementos, que se hacían en las grandes escalinatas, pero la doctrina realmente esotérica, conservada en riguroso hermetismo, bajo pena de muerte, se confería en los templos iniciáticos. Quiero insistir nuevamente en este aspecto de que por los caminos divinales no se transita impunemente si no se está dentro de un orden. Las antiguas escuelas de misterios establecían que todas sus enseñanzas eran herméticas. El que violaba este mandamiento y comunicaba a la masa desprevenida este conocimiento
le era cortada la cabeza. Personalmente a mí me sucedió. No se puede, pues, y perdonen el término, utilizar esto así desordenadamente y andar de bocliflojo por allí. Se predicaba al pueblo la religión de la cooperación y se le hacía ponerla en práctica, pues se ayudaban mutuamente a cultivar sus tierras. Cuando alguien terminaba su tarea, buscaba a quien ayudar. Cuando alguno estaba enfermo, todos los que lo sabían estaban obligados a cultivar sus tierras o a prestarle cualquier ayuda. Cuando la sementera de alguno se malograba, todos lo socorrían, dándole de los productos de las suyas. Se les enseñaba que el gran señor Yun King, el sol, no hace más que dar y siempre dar. El sol nos da luz, nos da vida, nos da fuerza y llena de frutos los árboles. Y que los buenos hijos del sol debían, como él, ser siempre una fuente productiva para los demás. De esta manera combatían el egoísmo y fomentaban el altruismo, porque así como el sol da a todos, buenos y malos, pecadores y santos, todo lo necesario para su subsistencia, así el hombre debía dar al que había menester, sin preguntarle quién era ni por qué estaba necesitado. Instituyeron un ritual complicado en una especie de anfiteatros, ahora conocidos como juegos de pelota, porque en el ritual había dos bandos, uno de vírgenes que portaba una esfera con la efigie de la luna y otro de jóvenes con otra con la efigie del sol. Estas esferas debían pasar por unos anillos que representaban al absoluto, a Hunabku, el solo santo, el padre del sol, de la luna y de todo cuanto existe, lo cual extrajo de su mismo ser. Este Hunabku es incomprensible e inexpresable, no tiene forma, aunque está en todas las formas. Es invisible, pero está siempre presente donde quiera. Y es el único dador del movimiento y la medida. La única alusión plástica que de él podía hacerse era un rostro con el signo de la sabiduría, la serpiente, pero indicada como un ritmo serpentino en medio de la sagrada faz. Esta faz, el mascarón, era empleado como decoración de las fachadas de los templos. Hemos establecido ya quiénes fueron y quiénes son los mayas. Los mayas, como los nahuas, son dos portentosos rayos de sabiduría que nos vienen de los grandes maestros atlantes, los toltecas. En toda Mesoamérica había tantas construcciones, fijarse bien en lo que vamos a decir. En toda Mesoamérica había tantas construcciones que se decía, parecía una sola ciudad. Las 40.000 zonas arqueológicas registradas, centros ceremoniales y ritualísticos de nuestros antepasados, son templos de sabiduría gnóstica actuantes y vigentes en estado de jinas.
en los que los maestros están siempre esperándonos para comunicarnos sus enseñanzas, existe una terrible incógnita para los científicos. Nunca han podido explicarse cómo desaparecieron ciudades enteras con todo y población, o sin que se sepa cómo fueron abandonadas. La respuesta única, contundente, es esta: pueblos enteros que se autorrealizaron y pasaron a otra dimensión. Y eso es todo, hermanos. Bien, ahora pasamos a un paréntesis de preguntas y respuestas y comentarios, lo que quieran agregar. Pueden hacerlo con entera libertad. ¿Qué nos dices, Juanito? Acerca de la cronología, y después el conocimiento entregándose a la tierra, pero primero los egipcios, los primero los atlantes, pero son primero los atlantes, ¿no? La sabiduría. La sabiduría. Esto es una pregunta muy cerebral, muy intelectual, pero te la vamos a contestar. La sabiduría es eterna, hermano. Es incluso anterior al hombre. No le puedes asignar fecha de nacimiento, porque la sabiduría es Dios. Dios como Padre es sabiduría. Dios como Madre es amor. Dios como Padre es sabiduría. Dios como Padre es gnosis. Todo cuanto existe en el universo fue creado con sabiduría. Es obvio, ya lo hemos dicho muchas veces, la sabiduría, el conocimiento, la gnosis es patrimonio de la humanidad, no de un pueblo, no de una raza, no de una cultura, no de una latitud. Por eso iniciamos esta plática diciendo que si damos el mensaje egipcio, damos gnosis. Si damos el mensaje náhuatl, damos gnosis. Si damos el mensaje inca, damos gnosis. Si damos el mensaje maya, damos gnosis. ¿Pero qué es una cronología? Hombre, hay que irse hasta los hiperbóreos, hasta el origen. ¿Cómo ha venido? Obviamente pasó a los lemures, de los lemures pasó a los atlantes, de los atlantes a todos esos egipcios, tibetanos, etcétera, toltecas. Mejor dicho, de los atlantes, de los toltecas, pasó a todo el resto del mundo. Pero no en una forma, dijésemos, escalonada, o antes unos que a otros. El mensaje envuelve al globo como un mensaje de amor. No hay punto de la tierra donde no haya florecido. ¿Qué te preocupa pues tanto? Fechas. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que nos quieran agregar? Maestro, te quería hacer una pregunta aquí. ¿Qué significa ordalías? Ordalías. Pruebas. Pruebas. ¿Qué nos dicen allá los hermanos? A ver, joven, ¿qué nos dice?
una invocación, que lo dijéramos en nuestro idioma, tiene el mismo todo. ¿Cuál es tu idioma? Pues que es el que nosotros conocemos, es el español. ¿Eres español? Pues, ¿no? Estamos hablando una lengua prestada, de pueblo creador, inventor de cultura. Se nos ha reducido a la triste condición de pueblo imitador. Es para llorar, porque nuestros antepasados atlantes, nahuas, aztecas, fueron grandes. Estamos fascinados con la técnica, la ciencia de muerte. ¿Qué es lo que hemos avanzado en lo íntimo, en lo espiritual? Nuestros antepasados toltecas tenían la ciencia de vida. Se preocupaban más por la parte espiritual. Damos fe de que todas nuestras zonas arqueológicas son templos actuantes y vigentes. Y había que ver a esos maestros egipcios venir a oficiar en nuestras pirámides, señores. Había que ver a esos maestros tibetanos venir a oficiar en nuestras pirámides. Había que ver a esos maestros persas, chinos, venir a oficiar en nuestras pirámides. Y hay que ver oficiar a los pieles rojas. Y hay que ver oficiar a los incas. Y hay que ver oficiar a los aztecas. En los mundos internos esa estupidez llamada fronteras no existe. Y la divinidad entiende todos los idiomas. Y si los 4 genios principales de cada punto cardinal tienen un nombre en hebreo, o un nombre en latín, o en un nombre en hindi, tienen un nombre en azteca, en mexicano. Y es poderosísimo. Poderosísimo. Hay que saber pues quiénes somos. Insisto nuevamente y agradezco mucho su reflexión a nuestro hermano Andrés. No es para sentirnos orgullosamente mexicanos. No. Cuando conozcamos los valores trascendentes de nuestra cultura, amaremos y comprenderemos a los demás hombres, porque nos sentiremos la misma cosa. Sí, pero recuperaremos ese matiz, ese pétalo precioso de esa rosa maravillosa que es el rayo azteca. La humanidad ya conoce los mensajes de los otros rayos. Es necesario dar a conocer el nuestro, con este amor, con esta esencia, con esta sabiduría gnóstica, porque es amor. No me cansaré de repetir el poema de Nezahualcóyotl. Amo el color del jade, amo el perfume de las flores, amo el canto del cenzontle, pero amo sobre todas las cosas a mi hermano el hombre. ¿Qué nos dices? Aunque llegué tarde, nada más escuché el final. Me surge bueno, primero respecto a dónde siempre se ha especulado sobre qué fue de los mayas. Incluso se ha dicho que vinieron naves de otros mundos y se los llevaron y una serie de cosas. Por ese lado, pues es algo que me queda claro, ¿no? Y que sí es comprensible viendo toda la sabiduría que poseían, ¿no?
Y por otro lado me surge ahorita una pregunta, una duda, ¿no? Es que acaso hay en los mundos internos, ¿se podría hablar de un idioma universal? Existe la lengua de oro, que solo la conocen los maestros. Pero un maestro en los mundos internos te entiende el idioma que tú le hables. Es más, es muy posible que cuando tú en los mundos internos te encuentras a un maestro, te hable en hebreo y te vas a maravillar de que lo vas a entender. ¿Ya? Bien. Rosario, ¿qué nos dices? Nada más, por todo lo que me dices muy hermosos. Y de esta plática lo que he grabado es que esa enseñanza de que el sol les da a todos y que eso es lo que debíamos aprender nosotros también. El gran maestro Eso es lo que tenemos. alumbra para buenos y malos. Eso deberíamos hacer. Así es, como el sol. Pedro, A mí me sorprendió, así como lo manifestó usted, o sea, de hecho, cómo fue posible, con sus palabras, desde Alaska hasta la Patagonia, se haya desarrollado infinidades de templos, infinidades de centros de adoración, inclusive de forma equilibrada en todo el universo. Pero aún así, aparte de ese desarrollo, pues de hecho, ¿qué queda, no? Me surge la pregunta, o sea, ¿qué queda? Se ha terminado hasta cierto punto esa visión, o sea, estamos ciegos realmente de la magnitud que había en un entonces de conocimiento. Ahora no, estamos ciegos, no vemos. Cuando usted dice pues, el que entienda, que entienda, y el que vea, y el que oiga, que escuche, pues cada vez es más difícil, porque no nada más es un punto matemático, sino es todos los seres humanos que estamos en este momento en todo el globo terráqueo. Pues de hecho, pues, si lo manejásemos a porcentajes, de 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 que me encuentran, uno es mío. No, perdón. Uno me sigue. De 1000 que me siguen, uno es mío. Tú que eres más ducho para las cuentas acá. Lulu. Pues yo nada más reflexionaba que hay algún momento de la vida ser humana que en alguna ocasión pensamos que cómo no estamos con los padres, cómo no estamos con la gente que generalmente fue nuestro guía o nuestro corrector en cuanto a todo, desde estudios, desde vida, así como hijo, no sé, trabajador. Y en ocasiones uno reflexiona en que qué lástima de que nos falta formación, qué lástima de que no tengamos. Como en aquel entonces, cuando era uno más chico y tenía ella quien le podía decir no, algo así, más o sea, es como un resentir, qué lástima de que no estén aquí. En este sentido es qué lástima que no tengamos formación. Mi hijita, por eso estamos aquí, para estudiar estas cosas y tratar de recuperar el tiempo perdido. Bien, ¿qué nos dices, Andrés? Un momentito. Ah, bueno, goodbye. Te vaya, anda. Quería hacer ¿cómo se puede
que es una idea mal planteada. Mal planteada. Mal planteada. ¿Cómo? Mejor medita. ¿Qué nos dices, Andrés? Nada más una cosa, porque conforme he venido escuchando las conferencias, los elementos nuevos que he incorporado tanto en mi cerebro como en mi almacén de ideas intelectualmente hablando, y lo que he sentido en mi corazón, pues solamente puedo decir que siento una gran responsabilidad en esta formación. Y pues se puede traducir en muchas cosas. En esa búsqueda de conocimiento dentro de mí mismo. Y de un trabajo que es así de una entrega total de una vida a amar toda esa sabiduría. ¿Alguien quiere agregar algo? Yo tengo otras entre los rituales sagrados de los mayas y de los aztecas. Actualmente en la Gnosis existen sacerdotes que pueden oficiar un ritual como en aquellos tiempos como el del maestro San Juan. Hijo mío, en toda la gnosis, el único que puedo hacerlo es mi persona. Lo que más nos ha interesado en esta vida ha sido el mensaje náhuatl y el egipcio. Bien, pues es todo, hermanos. No se me vayan.